La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un cambio, la huella de un sendero. Acompáñenme a descubrir, conocer y encontrar el alma del ser. Todo un desafío en primera persona. Aquí estamos en su consultorio, en primera persona, hoy el doctor Jorge Garaguzzo. ¿Cómo te dicen tus nietos? ¿O uno de ellos? Como me dice Félix, yo tengo dos nietos, sí. Félix de 3 años y Dante de 8 meses. Y indudablemente a mí el abuelaje mucho parece que no me ha gustado, porque mi nieto me dice, hola George, soy George, para él soy George. Qué buena esto, sí, ¿no? Está bueno. No los habías nombrado, entonces... No, porque después esto queda y esto queda de por vida, ¿viste? Las cintas quedan de por vida. Pero bueno, eso lo contamos. ¿Qué es la locura? ¿Qué es la locura? Salirse de la realidad. A veces es bueno. Yo siempre digo, hay cada loco lindo que... Sí, ¿no? Mejor que lo disfrute cuando le ocurre. Pero bueno, cuando la locura roza situaciones complejas, sí, y esa realidad se nos vuelve en contra, ya es un problema. Claro. ¿Sí? ¿Salirse de la realidad significa evadirse? No. No siempre. No necesariamente. No necesariamente. Cuando te evadís, te vas con la realidad. Te vas. Cuando te salís, entras en una realidad totalmente diferente. Creas tu propia realidad. Exactamente. Y entonces ahí la locura es posible. ¿Y quién es culpable de esa propia realidad o responsable? Mira, yo no sé si hay culpables. ¿No? No necesariamente. ¿Y responsables? Hay muchas situaciones, digamos, no hay una sola causa. Claro. Hay muchas situaciones que se van uniendo para... Generalmente es de multicausalidad. Jorgito, no estamos más o menos locos que hace 30 años atrás. Por poner 30 años? Tiempo. 30, 40 años atrás. Más locos. Estamos más locos. ¿Por qué? ¿Porque vivimos peor? Estamos más locos porque vivimos diferentes. No sé si peor, vivimos muy diferente. Entonces, todos los tiempos han cambiado. En realidad no tenemos tiempo para nada. Claro. Y vivimos enloquecidos en la cosa cotidiana. Y tenemos muchos factores de riesgo que hacen que en algún momento se instale algún cuadro, ¿sí? Algún cuadro que hoy día llamamos trastornos. Claro, sí. ¿Y por qué lo llamamos trastornos? Porque lo sufrimos y en algún momento pasan. Claro. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre el trastorno en psiquiatría o la patología? El trastorno, por ejemplo, los trastornos de ansiedad. Podemos pasar por diferentes cuadros de ansiedad de cualquier tipo, lo sufrís, tenés el impacto, haces el tratamiento, evoluciona y se termina. Sí, bien. En cambio, lo otro puede tener que ver con cuestiones mucho más crónicas. Cuadros depresivos resistentes, psicosis, las demencias, las esquizofrenias, el Alzheimer. Son patologías que, una vez que se instalan, tienen su cronicidad y muchas de ellas son irreversibles, ¿sí? Algunas la mayoría tiene tratamiento, no todas tienen curas. Qué cosa, ¿no? Sí. Se toma tantos antidepresivos, tantas pastillas para dormir, para despertarse, para estar bien, para estar mal, o para dormir, de pronto para olvidar, ¿no? Eso forma parte, digamos, de nuestra vida cotidiana. Una pastillita para una cosa y otra, ¿no? Sí. Lamentablemente. Muchas veces. Es casi antinatural. Sí, muchas veces en la vorágine de continuar, a veces se recurre a tomar medicación. Claro. ¿Sí? No es necesario a veces tomar medicación. Por eso la medicación tiene que ser muy cuidada, tiene que estar indicada por quien corresponda, porque entonces ahí va a cumplir el efecto adecuado y el tiempo que corresponde. ¿Sí? Claro,
Vivimos hoy, el hoy, pero pensando siempre en el mañana, ¿no? Es decir, yo creo que nos olvidamos de vivir hoy. Siempre estamos en realidad estamos en el hoy, viene. Pero siempre por lo que viene. Siempre. Cuando en realidad seríamos mucho más felices si viviéramos hoy por hoy. En realidad tendríamos que tratar de pensar en lo cotidiano, en lo diario, en el proyecto inmediato. Pero a veces mientras estamos viviendo ya estamos pensando qué debemos hacer, qué deberíamos programar, y eso en general te genera en principio ansiedad y después muchas veces frustración. Claro. Porque cuando no logras lo que pensaste que debería ser, empieza la angustia. Y ahí empezamos a entrar en otro depresión. Que la depresión se instala. Vos sabés que la depresión es la segunda enfermedad. Se pensaba que era para el 2020. Sí. Yo diría que ya está. Ya está. Como segunda causa. Por eso hay tantos antidepresivos. Sí, los antidepresivos no son muy viejos. No deben tener más de 30 años. ¿La farmacología comenzó con cuál? La farmacología empezó con un remedio, un antidepresivo que se llama Tofranil. ¿Y cuándo llegó el Prozac? Y el Prozac llegó en los años 70. 70, que fue la gran droga de la felicidad. Se llamaba la droga de la felicidad. Sí, claro, hoy suplantada, porque todo reemplazada. El mundo tomaba Prozac por alguna cuestión, sobre todo en Norteamérica, ¿no? Claro. A lo cual apareció una contrarrevolución ahí antipsiquiátrica que era más Platón y menos Prozac. Efectivamente. ¿No es cierto? Ocupémonos más de la filosofía que de la química, que yo creo que, bueno, ni tanto ni tampoco. Claro. Creo que ni la omnipotencia de la palabra ni la omnipotencia de la medicación. Creo que cada uno ocupa su lugar y más te digo yo, hay muchos tratamientos que hago con los pacientes que, bueno, a mí me gusta mucho darle el lugar a la palabra y a la interpretación, y muchas veces yo me olvido de la medicación. Cuando el paciente me dice, ¿qué hacemos con tal remedio? Claro. Yo me doy cuenta que me olvidé. Claro. Porque le doy tanta importancia a la otra parte, ¿no? Pero bueno, porque muchas veces la palabra sana, ¿no? Sí, cura. La palabra sana. En realidad eso se sabe muy bien, que hay partes del cerebro que se modifican a partir de la palabra. Es decir, que hay que poner en palabras las cosas que nos pasan. Exactamente. Y la medicación cumple su función en el momento adecuado, bajando el nivel de angustia, pudiendo pensar mejor, ¿sí? Pudiendo superar una situación de estrés postraumático. Hay ciertas situaciones que hacia la angustia no la reubicás ni para atrás ni para adelante. Las estadísticas farmacéuticas hablan del Rivotril como, bueno, estamos haciendo mención, digamos, el clonazepam. Clonazepam, como la droga, digamos, de los últimos 20 años, ¿no? 15 años. Y la de mayor venta. La de mayor venta, sí. Sí, porque en realidad... Antes era la aspirina, ahora ya no. No, en realidad es la droga que no solamente dan los psiquiatras, sino que los médicos en general. Sí. ¿Qué te pasa con esto cuando un médico diagnostica y medica, un médico clínico, medica psiquiatría? Digamos, los médicos, en principio, no está mal que observen un cuadro, lo mediquen y alivien porque esa es su función. Sí. Lo que creo que a veces lo que hay que hacer es el paso que sigue. ¿Sí? Visite al especialista para ver cómo seguimos. Perfecto. Pero no está mal. En realidad el médico de atención primaria es el que detecta las primeras depresiones, es el que detecta los pacientes con años que tienen olvidos. Necesitamos a ese médico que detecte. Pero una vez dado el primer paso, es bueno que esa depresión pase por el especialista, porque a lo mejor tenés muchos años a alguien con un antidepresivo en una dosis que no es terapéutica y perdimos tiempo. Claro. O si viste una situación de pérdida de memoria, lo tuve muchos años
y cuando de pronto llega el especialista, ese Alzheimer ya está instalado. Claro. ¿Sí? Vos mencionaste a la depresión, pero justamente has mencionado a una enfermedad terrible como Alzheimer, ¿no? Sí. El Alzheimer que ha crecido de una manera impresionante en el mundo. Muchísimo en el mundo y también en Argentina. Pero también ha crecido, no solamente la farmacología, porque si no vamos a hablar, ha crecido la terapia hacia esa enfermedad, ¿no? Sí. Vos te acordás muy bien que nosotros instalamos en Tandil y vos nos ayudaste mucho en un comienzo el Instituto de la Memoria, ¿no? Qué bueno que era aquello. Aquello era muy interesante porque por primera vez Tandil tenía una institución acompañado por GAMAT, que por suerte sigue. Sigue. El grupo de mal de Alzheimer Tandil, formado por pacientes y familiares, ¿no? Sí. Aquella institución lo que instalaba en Tandil, que todos trataran de mirar que era una sociedad que también crecía y crecía en su vejez, claro, y que esa vejez traía problemas, claro, ¿no es cierto? Y que de la población vieja, a partir de los 65 años, teníamos un 25% que podían empezar a sufrir Alzheimer. Y después de los 80, te diría que un 70% podían desarrollar un Alzheimer. Y bueno, yo hice una experiencia en Barcelona muy linda al respecto, porque España es uno de los países de una población vieja importante, entonces ellos vienen trabajando hace muchos años cómo afrontar esto. Sí, sí. Y bueno, yo creo que esa institución logró durante muchos años instalar la necesidad de que empezáramos a tomar conciencia que el Alzheimer estaba entre nosotros, a pesar de ser una enfermedad que aparece en 1906. Efectivamente. ¿No? Es muy antigua. Muy antigua. No está relacionada con la locura. No, no. El Alzheimer es una enfermedad neuropsiquiátrica. Sí, tiene una patología neurológica y tiene un trastorno de conducta psiquiátrico. Por eso es que a mí me tocó acercarme a esa área. Claro, claro. Bueno, esta tarea interdisciplinaria que realizan hoy en día es maravillosa, ¿no? Entre el médico clínico, el cardiólogo, el psiquiatra, el psicólogo. Esto que se llama neurociencia, ¿no? Sí. La neurología junto a la psiquiatría y la neurociencia, que es la ciencia del momento. Sí, es muy interesante porque hay muchas patologías que no han tenido muchas respuestas desde la psicofarmacología. Claro. Ahora que estamos hablando del Alzheimer, no hay demasiada medicación para esta enfermedad, que es irreversible. Pero sí sabemos que la ejercitación, así como es muy buena para el cuerpo, es tan buena para la mente. Cuando yo me formé, el cerebro era una masa un poco rígida de la cual no sabías si se moría una célula, qué pasaba. Hoy sabemos que si trabajas tu cerebro, ¿sí?, una célula se puede revitalizar, claro, ¿sí?, y tiene una flexibilidad importante. Y la neurociencia tiene que ver con eso. Claro. Tenemos un cerebro que es racional, tenemos un cerebro que es emocional. Claro. La interrelación y el equilibrio de estos cerebros es a lo que más se apunta hoy. Y una cuestión influye en la otra. Entonces, por eso la interdisciplina es tan importante. Un musicoterapeuta, un terapista ocupacional, ¿no?, un trabajador social, el psiquiatra con el comportamiento de las emociones. Pero el tema, Jorge, no es tomarlo después que ocurre, ¿no?, el evento, sino tomarlo antes, prevenir, ¿no? En el trabajo de prevención está, yo creo, la alternativa, no sé si de solución, pero por lo menos de ver una calidad de vida mejor para la gente. La prevención en todo es fundamental, porque una vez que se instala, el deterioro no te permite hacer demasiado. Claro, claro. Eso, por supuesto que es verdad. Por ejemplo, una depresión tomada a tiempo puedes evitar muchas consecuencias desagradables. Por ejemplo, un suicidio. Claro. Sobre todo en determinadas poblaciones, en las más jóvenes, en las más viejas, sobre todo porque la depresión, sería importante que la gente se dé cuenta que no es vergüenza tener depresión. No, claro. Pero sin embargo, aún hoy en poblaciones chicas es una vergüenza. Mira vos, qué terrible eso, ¿no? Sí. Qué terrible. Y más entre los varones.
Más en los varones. Sí. Bueno, siempre en los varones, ¿no? Este tema. Más en los varones. Sí. ¿Cómo vas a ir al psicólogo? ¿Cómo vas a ir al psicólogo? Que sos loco. Sí, sí, sí. El otro tema tiene que ver con esto del ataque de pánico y toda esta cuestión de las fobias, que en realidad ahora le llamamos fobias, pero es que siempre existieron, ¿no? Siempre existieron las crisis de angustia. Sí. Siempre existieron. Claro. ¿Cómo te podría decir? Se los pudo caracterizar mejor. Y inclusive hasta los médicos se han ido formando, y cuando vos vas a una guardia con una crisis de pánico saben de qué se trata, claro. No se confunden, claro. y no te dicen, uy, a lo mejor tu corazón está mal, hay que hacer un electro o internarte, que en alguna vez pasaba en algunos momentos, sino que de pronto pueden escuchar que detrás de eso hay una crisis de angustia, una crisis de pareja, una situación laboral difícil, un acoso, una cuestión de robo o violencia, y se instala algo que en realidad el organismo lo muestra para defenderse. Claro. ¿El suicida indica que se va a matar? ¿Anuncia? En realidad, una vez que se hace un recorrido, una vez que ocurre el suicidio, cuando hace un recorrido histórico de ese paciente, uno descubre que hubo muchos avisos. Sí, muchas veces deja entrever que algo puede llegar a ocurrir. Lo que pasa que, como es un tema difícil, a veces uno no lo escucha. Eso a veces ocurre. Aquel que intenta suicidarse o que logra suicidarse cree que en realidad en la vida no existe nada, es decir, que no tiene esperanzas. En general se instala la desesperanza. La desesperanza. La relación desesperanza-suicidio es mucho más importante que la de depresión-suicidio. Bien. Porque en la desesperanza no solamente ves negro tu presente y tu pasado, sino que no ves futuro. Y entonces la muerte aparece como un alivio. Claro. ¿Sí? Claro. Una salida. Y una salida. Y muchas veces es una salida donde tampoco hubo lugar a la palabra. ¿Sí? Seguro. Si en algún momento se puede canalizar y uno instala algo del orden de la palabra, uno puede ser escuchado. Y probablemente el suicidio no ocurra. Por eso siempre tenemos que poder recurrir a alguien. Claro. ¿Sí? ¿Los loqueros quedaron en los libros de historia, en los libros cinematográficos, novelescos, o aún existen? Mira, los loqueros como los de las películas probablemente no existan. Yo creo que la internación tiene un sentido para la emergencia en la psiquiatría. Y cumple la función de ese lapso de tiempo. Las nuevas teorías y las nuevas leyes lo que hablan, que una vez superada la situación de crisis en una internación, tienen que venir una serie de pasos hasta lograr la inclusión social de esa persona, porque el primero que descarta al loco es la sociedad. Claro. Porque a la locura se le tiene miedo. En la medida que vamos descubriendo que alguien pasó por una situación de crisis, pero que no es peligroso, sino que es alguien que pasó por una enfermedad como cualquier otra, se lo va a poder empezar a aceptar mejor. Es decir, que todos tenemos un poco de locos y de poetas. Sí, creo que sí. Y es bueno. Y es bueno. Y es sano también a veces. Sí, claro que sí. Ahí está la cámara de Carpo Producciones, a través de Noticias de Acá. Por supuesto, te agradezco. No, gracias. Te agradezco la amistad, el amor, el cariño, el acompañamiento en todos los órdenes. Y ser esta persona tan íntegra que sos, ¿no? Bueno, muchas Ahí gracias. está la cámara para que te comuniques con tu gente, ¿no? Con la gente que te quiere, con la gente que bueno, cada semana está por aquí, por tu consultorio. Bueno, que le puedas decir lo que quieras en un minuto. Que le pueda decir, y bueno, viste que uno
lo que ha descubierto después de tantos años, a veces no es muy fácil dar, o a veces uno cree que no da todo lo que uno desearía. Pero después, con el tiempo, vos descubrís cuánta gente te agradece haber sido escuchada, haber sido ayudada, y yo creo que eso es lo más lindo que me llevo, ¿sí? Y en realidad, sobre todo esto, ¿no? Poder alimentar en cada uno que se rescate esto que vos mismo me señalás, que es tan bueno ser buena persona, ¿no? Eso a la larga siempre retorna. Seguro. Y creo que es lo más lindo que podemos dejar. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. En primera persona, el doctor Jorge Garaguso.